Viva Church desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. A continuación con el mensaje de este día. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Creo que si nosotros aplicáramos lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, en las predicaciones que Dios nos ha dado, en la palabra que escuchamos semana tras semana, nuestra vida podría estar mucho más avanzada. Creo que algunas personas sufren pérdida en su vida porque no aprenden o ponen en práctica lo que Dios quiere decirnos. Como lo hemos dicho antes, la iglesia es como un centro de comando. La iglesia no es un lugar religioso donde la gente viene únicamente a sentirse bien porque ya vino a tomar un tiempo con Dios. La iglesia es donde el gobierno de Dios se actualiza, donde el gobierno de Dios se entrena. Tú eres parte del gobierno de Dios, ¿tú sabías? Eso es lo que quiere decir iglesia, gobierno. Es el gobierno de Dios aquí en la tierra. Es bíblico, si no sabes, ahí en tu Biblia está. Y tú y yo somos parte de este nuevo reino de Dios que ha ido caminando por generaciones y que Dios te incluye en él, y que una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos aprender a vivir de una manera diferente. Entonces quiero decirte que si tu vida aún está sufriendo consecuencias de esta vida en este mundo, es porque quizá no hemos aplicado las leyes espirituales que Dios nos ha enseñado a través del tiempo que hemos estado aquí. Si tú eres nuevo y vienes por primera vez, te recomiendo que escuches varios podcasts que tenemos ahí en nuestra página para que puedas entender lo que nosotros realmente creemos sobre el Evangelio de Jesucristo, que es el reino de Dios. Y Dios tiene buenas noticias. Eso es lo que quiere decir evangelio, buenas noticias. Y las buenas noticias son buenas noticias. No son condenatorias, sino son de ánimo, pero siempre son condicionales. Necesitamos tomar acción, necesitamos hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, para mí es muy importante que cuando una persona está sufriendo pérdida en su vida, ¿qué parte de la palabra de Dios no has aprendido a aplicar en tu propia vida? Si tú estás sufriendo pérdida en tus finanzas, hay de haber algo que no has aplicado, no has aprendido, que el reino de Dios enseña. Si tú estás teniendo pérdida en tu matrimonio, hay algo que tú no has aprendido o no has aplicado en tu matrimonio. Si tú tienes problemas con tus hijos, con cada área de nuestra vida, Dios nos da una solución. En 2 de Pedro dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces, lo que hay que hacer es descubrir qué es lo que Dios nos ha dado para aprenderlo. Ahora, no quiere decir que cuando tú recibes a Cristo todo cambia, porque es un proceso. Necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos aprender a pensar de una manera diferente. Y una cosa bien importante, quitarnos todo pensamiento religioso, de que tengo que hacer y tengo que hacer esto para estar bien con Dios. No tienes que hacer nada para estar bien con Dios, tienes que recibir la gracia de Dios. Pero para poder vivir en este mundo, sí tienes que hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer para que tengas éxito en todo lo que haces. Entonces, la declaración que hacemos dice: yo prospero en todo lo que hago. Y estamos hablando del Salmo 1, o sea, tú prosperas, tú puedes prosperar en todo lo que haces si lo crees y lo aplicas en tu vida. Entonces, esta tarde vamos a continuar con la predicación que tuvimos hace unas semanas que se llama No tiene sentido. Esa es la parte 2, tú lo puedes ver, la parte 1 la puedes escuchar en los podcasts para que sepas un poquito de qué estamos hablando. Te voy a dar un pequeño review, pero es importante entender que la gracia de Dios, el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Cristo no tienen sentido. Humanamente hablando, no tiene sentido. Te dicen, si alguien te ofende, dale la otra mejilla. ¿Qué? Si alguien me ofende, yo lo voy a ofender.
Si alguien te hace algo, perdónalo. ¿Qué? Si alguien me hace algo, yo le voy a hacer algo a él o a ella. O sea, todo en el mundo tiene un concepto diferente a lo que nosotros podemos entender en el reino de Dios. Y nos cuesta trabajo llevarlo a cabo, pero por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hoy te quiero hablar sobre la gracia de Dios. Vivimos un avance hace unas semanas, un par de semanas, pero hoy quiero que entendamos un proceso claro de qué significa vivir dentro de la gracia de Dios. Y dijimos la semana pasada, hace 2 semanas, que la gracia es tener más de lo que necesitas en el momento que lo necesitas, cuando menos lo mereces o lo esperas. Y di algunos ejemplos. Dije que cuando más pecador eres, Dios te extiende perdón. O sea, no tiene sentido. Cuando menos te lo esperas, la oportunidad de Dios aparece. Cuando todo se ve perdido, la bendición llega. Cuando no hay esperanza, surge la fe. Cuando menos capaz te sientes, Dios te llama. Cuando más cansado estás, Dios te da fuerzas. Cuando estás de luto, Dios te da gozo. Cuando piensas que no te alcanza, llega la doble porción. Cuando piensas que no lo mereces, Dios te da más que suficiente. Cuando la ofensa viene, encuentras gracia para perdonar a los demás. Cuando piensas que te quedaste sin pareja, sin oportunidad, de repente entra esa persona en tu vida que no estabas esperando. Cuando solo queda un lugar en algún lugar, y hay 20 personas delante de ti, Dios te da la oportunidad que tú lo tomes. O sea, la gracia de Dios no tiene sentido. En el mundo no tiene sentido. Y tú y yo, si estamos el día de hoy, es por la gracia de Dios. Si tú y yo estamos aquí el día de hoy caminando en el reino, no es por tus buenas obras, sino es por la gracia de Dios. Porque ¿cuánta gente podría decir, cómo es posible que esta persona ahora se diga que conoce a Cristo, que es hijo de Dios, si era así, era de esta manera, hace esto? Simplemente por la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? También dijimos que hay 3 formas de poder vivir en este mundo. Bajo la justicia, bajo misericordia o bajo la gracia. Que justicia es recibir lo que merecemos, misericordia es no recibir lo que merecemos y la gracia es recibir lo que no merecemos. Y di algunos ejemplos en el otro podcast si lo quieres escuchar para que nos puedas seguir. En Romanos 5:1-2 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, o sea, porque creemos en Él, Cristo nos hizo entrar en un lugar de privilegio inmerecido. Tú y yo no lo merecíamos, al cual ahora pertenecemos o permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? Dijimos la vez pasada. En su presencia, y su presencia se manifiesta en su reino, y su reino vive en nosotros. Y este lugar privilegiado e inmerecido es el día de descanso. Y quiero que vayas hilando lo que te voy a ir diciendo, porque luego no vamos a tener tiempo de verlo todo el día de hoy. Vamos a terminar parte en el siguiente domingo, pero si tú quieres aprender a vivir en el día de descanso, que Dios le llama el séptimo día, no significa únicamente como lo hacían los judíos, de que descansaban o descansan todavía un día, completamente no hacen nada y no prenden ni la luz porque está prohibido trabajar, ¿sí? O como algunos grupos religiosos aún se llaman del séptimo día. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que Dios realmente se refiere con el séptimo día. Y vamos a entender bíblicamente qué significa el séptimo día, porque el séptimo día es un día, una dimensión que Dios ha puesto a nuestro alcance para vivir de una manera diferente. Y ese es el espacio que Dios está diciendo que Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido. Y ese se llama el séptimo día. Y te voy a explicar por qué es así. Vamos a ver Hebreos 4. Quiero que me sigas porque te voy a dar varios versículos bíblicos para que luego digas, ¿y de dónde sacó el pastor eso? De la Biblia. ¿Sí? Y si tú entiendes la Biblia o quieres entenderla, te voy a dar un secreto, necesitas leerla. Ay, pero ¿cómo se sabe tanto de la Biblia? Pues porque la leí. No es por hipnosis, ¿sí? No es que nada más me llegó, sino que la lees y le pidas al Señor revelación. Entonces dile al Señor esta tarde, dame revelación.
Dame revelación, Señor, de tu palabra. Vamos a leer parte de Hebreos 4, porque ahí vamos a encontrar que tú puedes vivir en esta vida preocupado o puedes vivir descansado. ¿Quién quisiera vivir descansado? ¿Sí? ¿Quién quiere vivir preocupado? Pues nadie, pero la mayoría de la vida de la gente vive preocupada y no descansada. Entonces vamos a leer este capítulo, no lo voy a leer todo, pero voy a leer unas partes y luego te recomiendo que tú lo leas para que puedas en casa, para que puedas entender más de lo que estoy hablando. Dice Hebreos 4:1, dice, el descanso prometido para el pueblo de Dios. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Pon mucha atención. Dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Le está hablando a la iglesia. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos, a ellos se refiere al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Voy a leer todo esto y luego te voy a explicar. Si quieres participar de lo que está sucediendo en Viva Church, acompáñanos el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 6211 East Grand Avenue, Dallas, Texas, 75223. O visita nuestra página www.myvivachurch.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con nuestra enseñanza de hoy. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que mencionan el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Se refiere al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se quejó y desobedeció a Dios. Así que el descanso de Dios está disponible, pon mucha atención en esto. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír estas buenas noticias no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en la palabra que ya se ha citado. Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Pues todos los que han entrado, estoy en el versículo 10 para el que me está siguiendo, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo, después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en el descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos, deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Y qué quiere decir todo esto? Dices, ay, como que leyó mucho, pastor, yo me perdí. Pues a eso venimos a la iglesia, ¿no? A aprender la palabra de Dios. Te quiero explicar. Quiero que pongas mucha atención porque especialmente estos 2 domingos que vamos a estar hablando, mi deseo es que tú crezcas.
O sea, escucho continuamente cómo la gente se ve complicada en su vida después de conocer de Dios. Y para que nosotros podamos vivir una vida realmente sana, santa y servicial, que es el propósito de nuestra iglesia, debemos aprender cómo funciona el reino de Dios y la gracia de Dios. Te di estos versículos para que los tengas apuntados y con todo lo que te voy a decir, tú vayas hilando los diferentes puntos. Y la semana que viene, ojalá puedas venir, porque no vamos a poder ver todo el día de hoy. Te voy a enseñar cómo operan las llaves que abren esos puntos que vamos a hablar el día de hoy. Pero creo que cuando nosotros entendemos y aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida constantemente, podemos ver la bendición de Dios y la gracia de Dios de una forma sobrenatural. ¿Quién no quiere eso en su vida? Por eso estamos aquí, porque queremos más de Dios, queremos aprender más de Él y queremos aprender a vivir una vida diferente. Porque creo que la vida que hemos vivido no nos ha dado el resultado que habíamos querido. Por eso estamos buscando de Dios. Por eso estás tú aquí hoy, porque quieres más de Dios. Quieres decir, estás diciendo, si hay algo diferente, quiero saber cómo, dónde. ¿Sí? Y es muy normal. Pero lo que Dios está diciendo es que cuando Él creó al mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Si te sabes un poquito de la Biblia, ahí está en Génesis. ¿Sí? Y en el sexto día hizo al hombre y a la mujer. Pero los hizo en el sexto día y el hombre empezó a vivir en el séptimo día. O sea, los hizo en el sexto día y entraron al séptimo día cuando toda la creación ya estaba hecha. Y entonces el plan de Dios es que el hombre y la mujer únicamente fuéramos gobernantes de la creación de Dios, en una relación en conjunto con Dios, pero gobernando esta tierra que Dios ya había creado. Su plan nunca había sido, ni es, que nosotros tengamos que proveer todas las cosas para poder vivir. Pero lo único que te mantiene dentro de la voluntad de Dios y dentro de ese esquema de vida es la obediencia a Dios. Y Dios le dijo al hombre y a la mujer, no coman de este árbol, porque el día que coman se les abrirán los ojos del bien y del mal. ¿Por qué puso Dios ese árbol? Mejor no lo hubiera quitado para que nadie hubiera comido. Nos hubiéramos evitado todo el problema. Pero el punto está en que Dios quiere saber si tú eres un hombre o una mujer obediente, si tú le puedes creer a Dios lo que Él dice. Eso se llama libre voluntad. Y Dios tomó el riesgo contigo y conmigo de que nosotros le amáramos por nuestra propia voluntad y no porque Dios nos forzara a amarlo. Tú puedes saber y yo creo que si tienes suficiente edad, que has tenido una persona que has amado, si estás casado, estás casada, te vas a casar, tú no puedes forzar a esa persona que te ame. Es algo recíproco, es algo que te puede, simplemente te lo da. ¿Estás de acuerdo? El amor de Dios es totalmente incondicional, Dios no lo da. Si nosotros lo queremos recibir o no, es diferente. Pero cuando Adán y Eva dijeron no al amor de Dios, lo dijeron no. Fíjate cómo el amor de Dios, o sea, tu amor hacia Dios está conectado con la obediencia. De hecho, Jesús dice en el Nuevo Testamento, dice, el que me ama, ¿qué dice? Obedece mis mandamientos. O sea, que no me diga que me ama si no obedece. Que me diga que me ama obedeciéndome. Y entonces Adán y Eva tomaron un paso de decidir que quizá era mejor no obedecer a Dios y tomar del fruto prohibido. Pero lo que no sabían es que cuando ellos tomaran de ese fruto prohibido, iban a ser destituidos de la gracia de Dios. ¿Han escuchado esas palabras? Entonces estamos hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. No te lo mereces, es algo que Dios te da de más. Pero cuando nosotros nos salimos de la gracia de Dios, entonces vivimos en un mundo de escasez, en un mundo de dolor, en un mundo de sobrevivencia. Entonces Dios no quería que viviéramos ahí, pero nosotros como seres humanos decidimos salirnos de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios, y ahora vivimos el mundo en general bajo la maldición de este mundo, que es la maldición del diablo. Entonces el diablo empezó a crear sistemas para destrucción de nuestra propia vida. Y entonces por eso la gente se destruye unos a otros. Porque te voy a decir algo, el diablo no tiene autoridad alguna. La autoridad que tiene el diablo es la que tú le des. Pero el diablo se encarga de pedirte la autoridad que tú se la des. Entonces te voy a enseñar algo bien interesante. El reino de Dios es un mundo legal. Y el reino de las también. O sea, hay una legalidad, todo funciona por leyes espirituales.
Entonces, cuando nosotros entramos al reino de Dios, tenemos que aprender a vivir bajo las leyes del reino de Dios. Y es un proceso de renovar nuestra forma de pensar, porque estamos acostumbrados a vivir fuera de la gracia de Dios y de vivir por un sistema de sobrevivencia. El que sabe hacer mejor, el que puede hacer esto, es todo por justicia o misericordia, pero realmente no es bajo gracia. Y cuando algo pasa bajo gracia, como que no nos gusta mucho, como que sentimos que es injusto. Es como si una persona te dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees, Juanito? Mi compadre vino, y aquí voy a decir, Gerardo vino y me regaló $1,000,000, pa. ¿Qué crees? Te voy a decir la reacción normal de la gente. ¡Ay, qué padre! ¡Gloria a Dios! Y por dentro, ¿por qué no me tocó a mí? Yo estaba sentado junto a él. Es más, comí ayer en su casa y no me dijo nada a mí. O sea, nos sentimos descalificados, nos sentimos fuera de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios quiere decir que hay más que suficiente. Apunta eso. O sea, la gracia de Dios es que hay más que suficiente. Quiere decir que si Dios bendijo a alguien, te puede bendecir a ti igual o más. Si Dios sanó a alguien, Dios te puede sanar a ti y a más. O sea, siempre hay más en la gracia de Dios. Pero en el mundo en el reino de este mundo, vivimos en un mundo de escasez, donde no hay suficiente. Entonces hay 2 tomates y si alguien va por ellos, tengo que ir más rápido yo para agarrarlos, porque si no me los ganan. En el reino de Dios nunca se acaban los tomates, siempre hay suficiente, siempre hay. Y si alguien va corriendo y se lo quiere agarrar, que lo agarre, no pasa nada, siempre hay más que suficiente. Pero te voy a decir, hay una ley para que a ti te toque, porque si no aplicas las leyes, tú vas a llegar y no va a haber suficiente. Tú dices, suena muy bonito, pero pues no me tocó. Yo llegué y ya no había nada. No, porque no sabes cómo aplicar las leyes para que eso suceda. Y para eso estamos aquí, para aprender cómo funciona el reino de Dios, para que tu vida siempre tenga más que suficiente. ¿Quién quiere más que suficiente? Entonces lo que sucedió es que Dios hizo el 7º día y dijo, ese es el tipo de vida que quiero que tengan, más que suficiente. Había todo en el reino de Dios. Cuando creó Dios al mundo, no había escasez de nada, había lo suficiente, más que suficiente. Y lo único que el hombre tenía que hacer es administrar esa bendición. Pero cuando el hombre se salió y entró en un mundo de escasez bajo el dominio del diablo, entonces es un mundo de sobrevivencia. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue capturado, fíjate muy bien en esto, cuando fue capturado en la tierra de Egipto, y Dios lo sacó y lo llevó a la tierra prometida, pasó por un desierto. Te voy a decir que cuando tú vienes a Dios y tú dices, Señor, yo quiero más que suficiente, Dios te lleva al desierto. Y dices, ay, no, pues eso está peor. Si pues aquí no hay suficiente. No, te voy a decir por qué te lleva al desierto. Porque te quiere mostrar que en este mundo no hay suficiente. Lo que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel es que fuera de su voluntad no había suficiente y que solamente podías depender de Dios para encontrar lo sobrenatural, la doble porción, lo que Dios tenía para ti. Entonces, cuando tú entras al reino de Dios, dices, wow, no hay nada. Parece como que hay escasez en el sentido de que no sabes cómo obtener el beneficio del reino de Dios. Y la única forma es recibirlo directamente de Dios. La bendición viene del cielo, no viene de la tierra. Porque en la tierra ya estaba maldecida. Cuando el hombre se salió de la voluntad de Dios, la tierra sufrió pérdida. Pero cuando nosotros volvemos a entrar al reino de Dios, cuando Dios nos rescata, nos lleva y nos dice, mira, ¿ves el mundo? Está desierto, no hay nada. Pero si tú confías en mí, yo te puedo dar más que suficiente. Continuaremos a las 9:30 de la mañana este mensaje en nuestro próximo programa. Si deseas escucharlo de nuevo, síguenos en Facebook y suscríbete al canal de YouTube de Viva Church International. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.